La historia de la escalera de Jacob ha fascinado a la gente de todo el mundo durante siglos. La frase escalera de Jacob se ha vuelto ampliamente conocida, inspirando el título de muchos libros, películas e incluso un dispositivo. Pero, ¿de dónde viene esta frase y por qué ocupa un lugar tan especial en nuestra cultura? Las respuestas se encuentran en las páginas del Génesis, capítulo 2, y el poder perdurable de la historia continúa cautivándonos hasta el día de hoy. Jacob, quien más tarde se convertiría en el padre de Israel, tuvo que huir de su hermano gemelo, Esaú, como se describe en el Génesis, capítulo 25. Descubrimos que Jacob engañó a Esaú para que renunciara a su derecho como hijo primogénito de Isaac. Esaú, quien estaba extremadamente hambriento, intercambió su herencia por un simple plato de sopa. En el Génesis, capítulo 27, Jacob llevó su engaño aún más lejos al hacerse pasar por Esaú para engañar a su padre anciano y casi ciego para que le otorgara la bendición familiar. Estos actos engañosos permitieron que Jacob recibiera tanto las bendiciones físicas como espirituales que pertenecían a la línea familiar, creando tensión entre él y su hermano mayor, Esaú. Las consecuencias del robo de Jacob de la bendición y el derecho de Esaú causaron una profunda división entre ellos, como se afirma en el Génesis, capítulo 27, versículo 41. Entonces Esaú guardó rencor contra Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se decía: están cerca los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esaú estaba seriamente decidido en sus intenciones. Consciente de esto, su madre, Rebeca, envió a Jacob a su hermano Labán para protegerlo. Jacob esperaba encontrar una esposa allí y comenzar una nueva vida con la aprobación de su padre, lejos de la ira de su hermano. En el Génesis, capítulo 28, versículo 5, así que Isaac envió a Jacob, y él fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. A medida que caía la noche, Jacob decidió pasar la noche al aire libre, bajo el inmenso cielo estrellado, completamente solo y sintiéndose como si estuviera huyendo. No tenía más que una roca para usar como almohada, y mientras estaba allí sentado, llevaba consigo un corazón pesado cargado de arrepentimiento por el pasado, una sensación de soledad en el presente e incertidumbre sobre lo que le esperaba. Sin embargo, la historia toma un giro significativo a partir de este punto en adelante. En el Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 15, salió Jacob de Berseba y se fue a Harán. Llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, y la puso por almohada, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Allí, sobre ella, estaba el Señor, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que estás acostado. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Estaré contigo y te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. El pasaje nos habla sobre el viaje de Jacob hacia Siria, donde se encontraba en un estado desolado y solitario, como si estuviera en busca de su destino. A pesar de su soledad, Jacob no estaba verdaderamente solo, porque Dios estaba a su lado, como se menciona en Juan, capítulo 16, versículo 32. Jacob había viajado una gran distancia, más de 40 millas, desde Berseba hasta Betel. Afortunadamente, el destino lo llevó a un lugar adecuado para descansar, probablemente sombreado por árboles, donde podía pasar la noche. Allí, se quedó sin una cama cómoda, usando piedras como almohadas y el vasto cielo como su refugio. Si bien las condiciones en aquel entonces pueden no haber parecido tan duras como nos parecen ahora,
podemos imaginar que acostarse en el suelo frío con una piedra como almohada habría sido incómodo y helador. Si su cuerpo ya estaba cansado por el viaje del día, la aspereza de su lugar de descanso solo aumentaría su incomodidad. Jacob estaba extremadamente expuesto y vulnerable. No podía olvidar que estaba huyendo por su vida, temiendo que su hermano pudiera perseguirlo y enviar a alguien para hacerle daño. En ese momento, Jacob yacía allí indefenso y desprotegido, sin ningún lugar donde esconderse. Jacob, acostumbrado a una vida nómada y familiarizado con las dificultades, tomó una decisión deliberada de trabajar para otra persona, dispuesto a soportar cualquier incomodidad que se presentara. Resultó ser una decisión sabia. A pesar de alojarse en un lugar rudimentario, Jacob tuvo un sueño notable, uno que cualquier israelita apreciaría. En su sueño, escuchó las palabras de Dios y presenció visiones del Todopoderoso. Fue la noche de sueño más tranquilo y edificante que había experimentado. Esto revela que cuando el pueblo de Dios carece de comodidades mundanas y compañía, es precisamente cuando Dios elige brindarles consuelo. Cuando las aflicciones surgen mientras se lleva a cabo diligentemente el deber, las reafirmaciones divinas abundan aún más. Es crucial tener en cuenta que la presencia reconfortante de Dios es más abundante precisamente cuando más la necesitamos. Adentrémonos en la visión alentadora que Jacob presenció. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, con Dios en la cima. Esta escalera simboliza dos aspectos reconfortantes relevantes para las personas justas en todas las circunstancias: la conexión entre el cielo y la tierra y la presencia de Dios en la cúspide. La providencia de Dios asegura una correspondencia ininterrumpida entre el reino celestial y nuestra existencia terrenal. Los planes y decisiones celestiales se implementan en la tierra, mientras que las acciones y asuntos de este mundo son conocidos y evaluados en el cielo. Los trabajos de la divina providencia se desarrollan gradualmente, paso a paso. Los ángeles sirven como mensajeros diligentes, llevando a cabo los propósitos y planes de la divina providencia. La sabiduría de Dios guía los movimientos de las causas secundarias hacia la gloria de la causa primaria. Los ángeles permanecen activos sin descanso, ascendiendo y descendiendo, cumpliendo sus deberes de acuerdo con las tareas que reciben. Suben para dar cuenta de sus acciones y recibir nuevas instrucciones, y luego descienden para ejecutar esas órdenes. Por lo tanto, es esencial que nos dediquemos diligentemente a la obra del Señor, emulando el servicio devoto de los ángeles. El Salmo, capítulo 103, versículo 21 dice: «Bendigan al Señor, todos sus ángeles, los poderosos guerreros que cumplen sus órdenes y obedecen su palabra». Este pasaje nos recuerda alabar al Señor, reconociendo a los ángeles que les sirven fielmente, llevando a cabo sus mandatos y atendiendo a su voz. Bendigamos al Señor, a todos sus ángeles, que les sirven desinteresadamente y cumplen su voluntad. Esta visión brindó a Jacob el consuelo tan necesario, asegurándole que tenía un guía confiable y un protector fiel en su viaje. Aunque tuvo que dejar la casa de su padre, podía encontrar consuelo al saber que una providencia amorosa aún velaba por él y los santos ángeles lo protegían y resguardaban. Es reconfortante creer que mientras Jacob partía de Canaán y entraba en Siria, los ángeles que lo habían estado protegiendo en Canaán ascendían mientras nuevos ángeles descendían para continuar su vigilante custodia. Las palabras de aliento que Jacob escuchó fueron profundas. Dios le habló desde la cima de la escalera, asegurándole las mismas bendiciones y promesas que previamente habían sido otorgadas a su padre y abuelo. Siguiendo los ejemplos justos establecidos por sus piadosos padres, Jacob se convirtió en parte del pacto y tenía derecho a sus bendiciones. La tierra en la que yacía se convertiría en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sus descendientes se multiplicarían abundantemente, tan numerosos como el polvo de la tierra. Aunque pueda parecer débil ahora, florecería como un árbol poderoso, con sus ramas extendiéndose lejos y ancho. Estas fueron las bendiciones otorgadas a él, y Dios las confirmó, brindándole gran consuelo. Se predijo que el Mesías vendría de la línea de Jacob,
llevando bendiciones a todas las familias de la tierra. Este Mesías no es otro que Cristo, la bendición suprema que otorga su gracia a todo el mundo. Todas las familias, sin importar su origen, pueden encontrar bendiciones en Él. Los únicos que se pierden estas bendiciones son aquellos que eligen excluirse voluntariamente. En Génesis, capítulo 28, versículo 15, aprendemos que Dios hizo nuevas promesas a Jacob, adaptadas a su situación actual. Jacob estaba preocupado por su seguridad debido a su hermano Esaú, pero Dios le aseguró protección. Esto nos enseña que aquel a quien Dios protege siempre está seguro, sin importar quién se le oponga. Jacob enfrentaba un largo y desafiante viaje por delante. Tenía que viajar solo por caminos desconocidos hacia una tierra desconocida. Sin embargo, Dios lo reconfortó diciendo, «Yo estoy contigo». Esto nos recuerda que siempre estamos seguros y en paz cuando tenemos la favorable presencia de Dios con nosotros, sin importar dónde nos encontremos. Aunque Jacob no lo sabía, Dios previó las dificultades que encontraría al servir a su tío. Por lo tanto, Dios prometió protegerlo donde quiera que fuera. Esto demuestra que Dios provee a su pueblo con la gracia y el consuelo necesarios tanto para las circunstancias presentes como para los emprendimientos futuros. Como un exiliado que se dirigía a un lugar distante, Jacob recibió la seguridad de que Dios lo traería de vuelta a su tierra natal. Esto destaca el hecho de que Dios no solo se preocupa por su pueblo cuando se van, sino también cuando regresan. Aunque parecía que Jacob había sido abandonado, Dios le aseguró que nunca lo dejaría. Es crucial entender que Dios nunca abandona a aquellos a quienes ama, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. A Jacob se le aseguró que estas promesas se cumplirían en su debido tiempo. Por lo tanto, se le dijo que todo lo que Dios le había prometido sin duda se cumpliría. Es importante entender que cuando Dios habla y actúa, sus palabras y acciones son inseparables, a diferencia de nosotros. En Génesis 28, después de que Jacob despertó de su sueño, exclamó, «Seguramente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Se llenó de asombro y dijo, «Este lugar es increíble. Es la casa de Dios, la misma puerta del cielo». Así que, temprano en mañana, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la colocó en posición vertical como una piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Nombró aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Anteriormente, la ciudad se llamaba Luz. Además, Jacob hizo un voto, diciendo, «Si Dios está conmigo, me protege en este viaje, me provee de alimento y vestido, y me trae de regreso en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto como conmemoración será la casa de Dios, y de todo lo que me des, ciertamente te daré el diezmo». Dios se reveló y mostró su favor a Jacob mientras él dormía, sin buscarlo activamente. Así como el viento sopla donde quiere, el Espíritu de Dios obra de maneras misteriosas. Nuestras acciones humanas no limitan su gracia. Sin embargo, cuando Jacob despertó, hizo un esfuerzo consciente por aprender de la experiencia y aplicarla a su vida. Podemos imaginar que se despertó sintiéndose renovado, al igual que el profeta Jeremías, y encontró que su sueño fue tranquilo y agradable. Este pasaje enfatiza la profunda devoción y dedicación de Jacob a Dios. Se sorprendió enormemente por las señales que indicaban la especial presencia de Dios con él en aquel lugar. «Seguramente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía», exclamó. Génesis, capítulo 28, versículo 16. Cuando Dios se revela a su pueblo, lleva consigo evidencia irrefutable que no puede ser negada. Dios tiene el poder de proporcionar demostraciones inequívocas de su presencia, lo cual puede brindar una satisfacción inmensa a las almas de los fieles, convenciéndolos de que Dios está verdaderamente con ellos. Esta satisfacción puede no ser fácilmente transmitida a otros, pero es profundamente convincente para las personas que la experimentan. En ocasiones, podemos encontrarnos con Dios en lugares inesperados.
Él puede ser encontrado en los lugares más improbables y podemos encontrarnos con su presencia incluso cuando no lo estamos buscando activamente. No hay lugar donde los encuentros divinos estén excluidos. Podemos mantener nuestra conexión con el cielo donde quiera que estemos, ya sea en la ciudad, en el desierto, en casa, en el campo, en la tienda o en la calle, siempre y cuando estemos dispuestos a mantener nuestras prácticas espirituales. Jacob mostró una humildad notable. En lugar de volverse orgulloso y enaltecido, la abundancia de revelaciones lo llenó de asombro y temor. Es importante tener en cuenta que cuanto más vemos de Dios, más razones tenemos para acercarnos a Él con reverencia santa y humildad. Aquellos a quienes Dios se revela graciosamente se humillan ante sus propios ojos y encuentran motivo para temer al Señor y a su bondad. La presencia de Dios se siente especialmente donde se revela su gracia y se declaran y confirman sus pactos. En el pasado, esto se hacía a través del ministerio angelical y ahora se hace a través de prácticas y rituales establecidos donde Dios nos encuentra con su presencia única. Es importante que nos acerquemos a Él con suma humildad y reverencia, reconociendo su justicia y santidad, así como nuestra propia indignidad y pecaminosidad. Jacob se esforzó especialmente por preservar el recuerdo de su encuentro con Dios de dos maneras. Colocó una piedra como pilar, no porque creyera que la piedra en sí misma tuviera alguna conexión con las visiones que había recibido, sino como una forma de recordar el lugar donde Dios le había mostrado favor. Tenía la intención de regresar y construir un altar allí, como lo había hecho Abraham en los lugares donde Dios se le apareció, pero no tuvo suficiente tiempo. El pilar sirvió como un monumento duradero de su encuentro divino. Jacob también derramó aceite sobre la piedra, lo cual era una ceremonia utilizada para dedicar altares en aquel tiempo. Fue una señal de su intención de construir un altar cuando tuviera los recursos necesarios y cumplió esta intención más adelante para expresar su gratitud a Dios por la visión que había recibido. Es importante tener en cuenta que mostrar misericordia requiere un sentido de deber y siempre debemos recordar nuestra estrecha relación con Dios. Jacob le dio al lugar un nuevo nombre, Betel, que significa la casa de Dios, después de que Dios se le apareció allí. Esta manifestación divina elevó la importancia del lugar incluso más que los florecientes almendros. Betel es el mismo lugar donde Dios habló con Jacob y continúa hablando con nosotros hoy en día. Jacob experimentó una visita graciosa del cielo, y Dios renovó su pacto con él, estableciendo un acuerdo mutuo. Cuando Dios reafirma sus promesas hacia nosotros, es apropiado que también renovemos nuestros compromisos hacia Él. En este juramento, debemos tomar nota de lo siguiente: la fe de Jacob se basaba en la promesa de Dios hacia él en Génesis, capítulo 28, versículo 15, donde Dios dijo: «Yo estoy contigo y te guardaré». Jacob se aferró a esta promesa y creyó que si Dios se había comprometido a estar con él, protegerlo, proveer para él y llevarlo de regreso a su tierra natal, entonces cumpliría esas promesas. Esto contrastaba con Esaú, quien anhelaba la muerte de su padre para obtener su herencia. Podemos aprender del ejemplo de Jacob y hacer que las promesas de Dios sean el fundamento de nuestros deseos y expectativas. Jacob es una persona humilde y contenta que encuentra alegría en cosas simples como la comida y la ropa. A pesar de la promesa de Dios de una gran herencia, él no desea comidas extravagantes ni vestimentas lujosas. Es natural estar satisfecho con poco, y a través de la gracia de Dios, podemos encontrar contentamiento incluso con menos. Aquellos que poseen muchas posesiones materiales no necesariamente tienen más para sí mismos más allá de las necesidades básicas. Cualquier exceso que tengan, lo conservan o lo regalan, pero no necesariamente les brinda disfrute. Si Dios nos bendice con más de lo que necesitamos, debemos estar agradecidos y usarlo para sus propósitos. Y si tenemos justo lo que necesitamos, debemos estar contentos y apreciar felizmente las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Este pasaje enfatiza la piedad de Jacob y su confianza en Dios, como se refleja en su oración por la protección y presencia de Dios.
La lección aquí es que no necesitamos nada más para encontrar contentamiento y felicidad en la vida siempre y cuando tengamos la presencia y protección de Dios. Cuando emprendemos un viaje, es reconfortante tener un guía que nos muestre el camino en territorio desconocido y un guardián que nos proteja en situaciones peligrosas. También es importante estar bien preparados y tener buena compañía. Aquellos que tienen a Dios con ellos poseen todas estas cosas de la mejor manera posible. El pasaje discute el compromiso de una persona de aferrarse al Señor como su Dios en un pacto, incluso ante dificultades como la escasez de comida y ropa. No abandonarán al Señor, en cambio, verán cada misericordia recibida de Dios como una razón adicional para caminar aún más cerca de Él. El pasaje nos recuerda utilizar cada bendición de Dios como una motivación para comprometernos más profundamente con Él. Especialmente, Jacob hizo ciertos votos como actos de devoción para expresar su gratitud. En primer lugar, declaró que el pilar en ese lugar permanecería allí hasta que regresara a salvo, y luego se transformaría en la casa de Dios al construir un altar para honrarlo. En segundo lugar, se comprometió a asegurarse de que la casa de Dios siempre estuviera amueblada y que su altar nunca careciera de sacrificio. Prometió dar el diezmo de todo lo que recibiera a Dios para ser utilizado en sus altares o en beneficio de los pobres, quienes son receptores de la provisión de Dios en el mundo. Parece que Abraham y Jacob ofrecieron ambos el diezmo de sus posesiones a Dios, siguiendo instrucciones generales que recibieron del cielo. Este pasaje enfatiza la importancia de honrar a Dios con nuestra riqueza y expresar gratitud por las bendiciones que recibimos. Dar el diezmo, que significa dar el 10% de nuestros ingresos a Dios, es una forma adecuada de mostrar nuestra dedicación y apoyar su obra. Sin embargo, la cantidad específica puede variar según las circunstancias individuales y las bendiciones que recibamos de Dios. Este evento en la vida de Jacob, donde encuentra a Dios de manera sobrenatural, es similar a la experiencia de Abraham en Génesis 15. Es interesante notar que Jacob tiene aproximadamente la misma edad que tenía Abraham cuando Dios le instruyó que dejara su tierra natal y se embarcara en un viaje hacia una nueva tierra. A pesar de que Jacob aseguró astutamente la herencia familiar para sí mismo, Dios quería que comprendiera que, aunque fue elegido como el heredero para cumplir las promesas de Dios a Abraham, como multiplicar su descendencia en una gran nación que Dios reclamaría como suya, Dios era en última instancia quien tenía el control, no Jacob. El plan se desarrollaría según el camino de Dios, no el de Jacob. Tomaría tiempo para que Jacob comprendiera completamente esta verdad. Esta es la visión que Jacob ve en el sueño, ¿pero qué significa? En su encuentro con Natanael, el Señor Jesús hizo una aparente referencia a este incidente. Natanael había conocido a Felipe después de haber obtenido una alegría renovada. Felipe estaba ansioso por compartirlo con alguien, así que decidió hablar con Natanael. Mantuvo su mensaje simple y breve. Le dijo a Natanael que había encontrado al Mesías que había sido anunciado por Moisés y los profetas, Jesús de Nazaret. Natanael tenía problemas. Nazaret era una ciudad despreciada de Galilea. Ver al Mesías viviendo en un vecindario tan pobre le parecía imposible. Su mente estaba ocupada con esta pregunta y decidió expresarla. En Juan, capítulo 1, versículos 44 a 46, Felipe le dijo, ¿puede haber algo bueno que provenga de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Felipe no planteó argumentos. Sintió que la mejor manera de responder a las objeciones era presentar directamente a los hombres al Señor Jesús. En Juan, capítulo 1, versículo 47, Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo de él, aquí tienes a un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ni falsedad, ni duplicidad. Este versículo muestra que Jesús conocía todas las cosas, a pesar de no haber conocido a Natanael antes. Sabía quién era él. Natanael se sorprendió de que un completo desconocido le hablara como si lo conociera. Había estado completamente oculto cuando estaba sentado bajo la higuera. Sin duda,
Las ramas colgantes de los árboles y la vegetación circundante lo ocultaron a la vista, pero Jesús lo vio incluso estando tan escondido. En Juan, capítulo 1, versículos 49 a 51, Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. Luego le dijo: de cierto te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan, capítulo 1, versículos 49 a 51, el puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué sucedió entre Natanael y nuestro Señor Jesús? Él vino y vio, no en vano. Nuestro Señor Jesús dio un testimonio muy honorable sobre la integridad de Natanael. Jesús lo vio acercarse y lo recibió con aliento favorable. Dijo de él a los que estaban cerca, con Natanael escuchando: aquí tienes a un verdadero israelita, observa. Lo elogió no para halagarlo o aumentar su ego, sino quizás porque sabía que era un hombre humilde, tal vez triste, que tenía pensamientos negativos y bajos sobre sí mismo. En este pasaje, se menciona que Natanael había objetado a Cristo más que cualquier otro candidato. Sin embargo, Cristo no se lo tomó en cuenta. Cristo sabía que el corazón de Natanael era puro, por lo que no lo criticó por hablar fuera de turno. Cristo no respondió diciendo que no podía salir nada bueno de Caná, un pueblo pequeño e insignificante de Galilea. Juan, capítulo 21, versículo 2, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos estaban juntos. Este pasaje nos recuerda que Jesús nos perdona y nos acepta a pesar de nuestras debilidades. También nos enseña a hablar amablemente de aquellos que pueden haber hablado negativamente de nosotros y a reconocer el mérito donde corresponde. Él lo elogió por su integridad, diciendo: aquí tienes a un verdadero israelita. Solo Cristo tiene la capacidad de conocer verdaderamente el carácter de una persona. Nosotros solo podemos asumir lo mejor. Aunque toda la nación se llama Israel, no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas. Sin embargo, este hombre es verdaderamente un israelita. Romanos, capítulo 9, versículo 6, pero no por eso ha fallado la palabra de Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En segundo lugar, él es una persona desprovista de engaño. Tal persona es un verdadero israelita y un cristiano fiel. Es honesto y directo en sus tratos con las personas y se puede confiar en él completamente. También es sincero en su arrepentimiento por sus pecados y su compromiso con Dios. No hay insinceridad ni falsedad en su espíritu. Salmo, capítulo 32, versículo 2, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. No dice sin culpa, sino sin engaño. Aunque puede ser torpe y olvidadizo en muchas cosas, nunca es falso, ni se aparta maliciosamente de Dios. No tiene culpa aprobada. Aunque pueda tener defectos, no pretende ser perfecto, sino que es una persona honesta y sincera, como dice: aquí tienes a este israelita. En verdad, obsérvalo para que aprendas su camino y hagas como él, admíralo. Mira y maravíllate, la hipocresía de los escribas y los fariseos había corrompido tanto a la iglesia y a la nación judía que los fieles seguidores de Dios eran raros y preciosos. Aquellos que se mantuvieron leales eran como milagros de la gracia divina, similares a la devoción constante de Job hacia Dios. Natanael se sorprendió por esta situación, lo que llevó a Cristo a demostrar su omnisciencia y reconocer la devoción previa de Natanael. Cuando Natanael recibió un amable reconocimiento de Cristo, se sorprendió debido a su modestia. Esto es evidencia de su sinceridad, que no captó elogios, sino que los rechazó. Cristo nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. No podemos discernir lo que hay en el corazón de una persona solo mirando su apariencia, pero todas las cosas están expuestas ante Cristo. Si Cristo nos conoce, entonces debemos esforzarnos por conocerlo a Él. Hebreos,
capítulo 4, versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cristo se manifestó aún más al decir: antes de que Felipe te llamara, te vi, revelando su divinidad. El derecho exclusivo de Dios es tener conocimiento infalible de todas las cosas y personas. En varias ocasiones, la capacidad de Cristo para demostrar este conocimiento demostró que Él era Dios. Se había profetizado que el Mesías tendría un claro entendimiento del temor del Señor y sería capaz de percibir la sinceridad y el grado de ese temor en los demás. Además, no juzgaría basándose en lo que veía con sus ojos. Isaías, capítulo 11, versículos 2 y 3, reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Aquí, Él cumple esa predicción. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Sin embargo, el firme fundamento de Dios permanece, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esto demuestra que Jesús nos conoce antes de que nosotros siquiera lo conozcamos a Él. Su mirada estaba puesta en Natanael cuando estaba bajo la higuera. Este fue un signo privado que solo Natanael entendió. Él dijo: cuando estabas solo bajo la higuera en tu jardín, pensando que nadie podía verte, yo te estaba mirando. Vi lo que estabas haciendo y me complació mucho. Es probable que Natanael estuviera dedicado a la meditación, la oración y la comunicación con Dios mientras estaba bajo la higuera, de manera similar a como Isaac estaba en el campo. Este fue el momento en que hizo un compromiso solemne con el Señor a través de un pacto inquebrantable. Cristo vio en secreto, y este aviso público parcialmente lo recompensó abiertamente. Sentarse bajo la higuera representa tranquilidad y serenidad del espíritu que beneficia enormemente la comunicación con Dios. Miqueas, capítulo 4, verso 4. Cada uno se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque así lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Natanael era un israelita que luchó con Dios en privado y oró bajo la higuera, a diferencia de los hipócritas en las esquinas de las calles. Génesis, capítulo 32, verso 24. Observa aquí cuán firmemente creyó en su corazón, aunque antes había tenido prejuicios contra Cristo, que ahora habían desaparecido. Es importante tener en cuenta que, mediante la gracia de Dios, la fe puede superar las dudas e incertidumbres. Ya no cuestiona si algo bueno puede salir de Nazaret. Él cree en Jesús de Nazaret como el bien supremo y lo sigue en consecuencia. Que libremente confiesa con la boca. En su confesión, dirige su adoración hacia nuestro Señor Jesús para confesar su fe. Comienza reconociendo la voz profética de Cristo al dirigirse a Él como Rabí, un título comúnmente usado por los judíos para sus maestros. Cristo es considerado el gran Rabí, y todos debemos aprender de Él. En segundo lugar, confiesa su naturaleza divina y su misión al llamarlo Hijo de Dios, como se dice en el Salmo, capítulo 2, verso 7, anunciaré el decreto del Señor, Él me dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aunque tenía una forma y aspecto humano, tenía conocimiento divino, el conocimiento del corazón y de las cosas distantes y secretas. Natanael concluye que Jesús es el Hijo de Dios. En tercer lugar, confiesa, tú eres el Rey de Israel, aquel Rey de Israel que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Si Él es el Hijo de Dios, es el Rey de Israel del pueblo de Dios. Natanael, en este momento, demuestra ser verdaderamente un israelita al reconocer y someterse tan rápidamente al Rey de Israel.
Cristo eleva las expectativas de Natanael a algo más significativo en Juan, capítulo 1, versículos 50 y 51. Cristo es muy tierno con los nuevos convertidos y alentará los buenos comienzos, aunque sean débiles. Mateo, capítulo 12, verso 20, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, hasta que saque a victoria el juicio. Él muestra su aceptación y admiración por la fe pronta de Natanael al decir, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le sorprende que una indicación tan pequeña del conocimiento divino de Cristo haya tenido un efecto tan poderoso. Fue una señal de que el corazón de Natanael estaba preparado de antemano, de lo contrario, la obra no se habría realizado tan repentinamente. Observa que es un gran honor para Cristo y su gracia cuando el corazón se somete a Él al primer llamado. Le promete a Natanael ayudas mucho mayores para la confirmación y el crecimiento de su fe de las que tuvo para su primera manifestación. Primero, en general, verás cosas mayores que estas, pruebas más fuertes de que soy el Mesías, los milagros de Cristo y su resurrección. Aquí Cristo asume un título humilde, el Hijo del Hombre, un título que se le aplica con frecuencia en el Evangelio, pero siempre por él mismo. Natanael lo había llamado Hijo de Dios y Rey de Israel, él se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Quería expresar su humildad a pesar de recibir honores y enseñar la importancia de su humanidad, así como de su divinidad. También quería indicar que actualmente estaba en un estado de humillación, para que Natanael no esperara que apareciera en pompa externa como el Rey de Israel. Sin embargo, son grandes cosas las que aquí predice. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ellos verán a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. A través de Cristo, podemos tener una relación y beneficiarnos de los santos ángeles, y las cosas celestiales y terrenales se reconcilian y se reúnen. Cristo es como la escalera de Jacob para nosotros, a través de quien los ángeles ascienden y descienden continuamente en beneficio de los creyentes. Como cristianos, vemos este sueño de Jacob representando al mediador, Jesucristo, quien vino a la tierra y se convirtió en esa escalera o escalinata para que podamos restablecer la relación con Dios que se había roto debido al pecado. Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, según la palabra de Dios. Jesús, al igual que la escalera de Jacob, descendió del cielo a la tierra según el plan de Dios. Provenía de la descendencia de Jacob y cumplió las disposiciones de Dios para nuestra redención, ofreciéndonos la oportunidad de habitar en el cielo por toda la eternidad. La respuesta de Jacob a la visión sugiere que pudo haber creído verdaderamente en Dios en ese momento. Es importante tener en cuenta que Jacob no merecía este encuentro basado en su justicia, sino que fue debido al llamado de Dios y a su fidelidad hacia los descendientes de Abraham. Jacob se convirtió en la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico, y este sueño fue una revelación significativa, ya que probablemente nunca antes había escuchado la voz de Dios. El Señor se reveló a través de Abraham e Isaac, y ahora se dio a conocer a Jacob. En la creencia hebrea, el sueño de Jacob representaba una escalera que funcionaba más como una escalera mecánica, con un lado subiendo y el otro lado bajando. Se observaba a los ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera. Jacob entendió que la parte superior de la escalera representaba el lugar de morada de Dios en el cielo. Después de despertar, hizo una promesa a Dios, comprometiéndose a darle la 10ª parte de todo lo que poseía. El capítulo de apertura del Evangelio de Juan tiene gran importancia y es bastante extenso. El prólogo introduce el concepto de que la palabra se hizo carne, enfatizando que Jesús es tanto Dios como aquel que tomó forma humana para revelar al Padre. Juan el Bautista testifica que Jesús es el revelador de Dios, Andrés testifica que Jesús es el Mesías, Felipe testifica que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento,
y Natanael testifica que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como entrando a este mundo desde la íntima presencia de su Padre Celestial. Juan, capítulo 1, verso 14, declara que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. A diferencia de los primeros 3 evangelios que retratan la llegada de Jesús a la tierra desde una perspectiva terrenal, el Evangelio de Juan retrata su venida desde una perspectiva celestial. En el Evangelio de Juan ocurrió un encuentro similar cuando Jesús se encontró con una mujer en el pozo de Jacob. Mantuvieron una discusión sobre la ubicación de la presencia de Dios, si residía en Jerusalén o en el monte. Sin embargo, Jesús mostró su profundo entendimiento de la mujer, incluyendo las verdades ocultas en su interior. Su pregunta a Jesús fue significativa: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Juan, capítulo 4, verso 12. La respuesta fue un rotundo sí. Jesús superaba a Jacob en grandeza. Él no solo proveía agua viva, sino que él mismo era la fuente de ella. No era solo aquel que soñó con la escalera, él encarnaba la escalera. Además, toda la narrativa cósmica se dirige hacia un momento en el que el cielo y la tierra convergen. Una voz proclama: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Apocalipsis 21:3. La presencia de Dios, este concepto de la presencia de Dios con nosotros, es exactamente lo que necesitamos en este momento. La tecnología es una herramienta útil, pero ha fallado como un Dios. El progreso económico es bueno para aliviar el sufrimiento humano, pero ha demostrado que no puede abordar nuestros problemas más profundos. Estamos conectados, pero estamos divididos. Prosperando materialmente, pero empobrecidos espiritualmente. Nuestras escaleras no llevan a ninguna parte. Cada hijo de Dios experimenta momentos en los que sienten que han perdido la presencia de Dios, similar a un arrendador que ha dejado su casa por un tiempo para atender asuntos. Sin embargo, esto no significa que Dios se haya ido por completo. Al igual que un arrendador que ha dejado sus muebles y pertenencias en la casa, Dios también regresará una vez más. Como creyentes, entendemos que hay momentos de sequedad espiritual cuando el Señor decide poner a prueba nuestra fe. Él utiliza la aflicción para refinarnos, como llamas de trilla que purifican el oro. Estos desafíos en última instancia nos hacen más fuertes y resistentes en nuestra fe. David habla de una alegría que solo los justos pueden conocer, una alegría que es solo una muestra de una alegría mucho mayor y eterna cuando veamos el rostro del Señor en la gloria venidera. Salmo, capítulo 16, verso 11, Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jesús aparece en otros contextos a lo largo de Génesis, en la creación. Una de las cosas más asombrosas que se dice acerca de Jesús en el Nuevo Testamento es que Él fue quien creó el universo. Los primeros discípulos reconocieron la participación de Jesús en los eventos de Génesis, capítulo 1. Juan dijo al comienzo de su evangelio: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Jesús animó a los judíos a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él, lo cual se refiere al Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre debemos buscar a Jesús, su imagen, su sombra. Jesús mismo es la sustancia, pero su sombra se proyecta directamente en las páginas del Antiguo Testamento. Aquí hay lecciones de la escalera de Jacob que nos alentarán y desafiarán. Número 1. Dios usa personas imperfectas, como Jacob. Todos hemos pecado y fallado a Dios. Sin embargo, Dios no espera la perfección de nosotros, y eso debería darnos esperanza. Después de su primer encuentro con Dios, la fe de Jacob en el Señor todavía estaba en sus etapas iniciales, y durante muchos años, continuó engañando y manipulando a otros. Sin embargo, Dios nunca se dio por vencido en él, y Jacob finalmente se convirtió en un hombre justo. Fue conocido como un hombre de fe al final de su vida. Hebreos,
capítulo 11, verso 21. Número 2. El propósito y el plan de Dios siempre son mejores que los nuestros. Al principio de su vida, Jacob confiaba en sus propios planes en lugar de los planes de Dios. Número 3. Dios quiere llamar nuestra atención. Dios nos habla de maneras únicas y personales para cada uno de nosotros. Aunque es posible que no experimentemos sueños vívidos o zarzas ardientes como Jacob y Moisés, Dios utilizará métodos que resuenen con nosotros como individuos. Cuando sentimos que Dios nos está llamando a hacer algo, es porque nos lo ha revelado de alguna manera. A veces esto puede ser una sensación de paz que experimentamos después de tomar una decisión o tomar acción. Jacob marcó el lugar donde escuchó por primera vez la voz de Dios erigiendo una piedra como memorial. Nosotros también podemos desarrollar el hábito de escribir en un diario y agradecer a Dios por la claridad que nos brinda. Número 4. Dios busca confianza y obediencia. Aunque las promesas de Dios impresionaron a Jacob cuando apareció en la cima de la escalera hacia el cielo, él calificó su respuesta. Entonces Jacob hizo el siguiente voto. Génesis, capítulo 28, versículos 2 al 22. Si Dios está conmigo, me guarda en este camino que recorro, me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como monumento será la casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. A pesar de esta experiencia y visión fantásticas, Jacob no confiaba completamente en Dios. Una y otra vez, se apoyaba en sus propias habilidades en lugar de confiar en Dios. Dios protegió y proveyó para Jacob, y eventualmente regresó a casa muchos años después, pero solo después de una lucha con Dios en la que Dios bendijo completamente a Jacob, y Jacob finalmente comprendió la soberanía de Dios. Torre de Babel versus escalera de Jacob. En esta visión, Jacob ve algo similar a una escalera o una escalinata que simboliza una conexión entre Dios y el hombre. En este caso, fue Dios quien proporcionó los medios necesarios para vincularse con el hombre, a diferencia de los hombres de Babel en Génesis, capítulo 11, que intentaron alcanzar el cielo por sus propias acciones, sin la ayuda de Dios. Entonces dijeron, vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, de lo contrario, seremos dispersados por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. El Señor dijo, sí, como pueblo, todos hablan el mismo idioma, esto es solo el comienzo de lo que harán. Ahora no habrá límite para lo que puedan hacer. Vamos, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan unos a otros. Así que el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de todo el mundo. Desde allí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra. Babel o Babilonia fue el nombre dado a ese lugar. La palabra tiene origen acadio y significa puerta a un Dios. La escalera de Jacob también se llamaba la puerta del cielo. Según el versículo 4, la gente deseaba construir una ciudad con una torre que llegara hasta los cielos. El nombre Babel significa puerta de Dios. Sin embargo, la única forma de entrar en la presencia del Dios Todopoderoso es a través de la fe en Jesucristo. Todo intento humano de entrar en la presencia de Dios fracasará, porque entramos por la puerta celestial únicamente mediante la fe en Cristo, lo cual está directamente en contra de la voluntad de Dios. Una torre era una obra de orgullo. La torre se construyó para mostrar los logros humanos. En lugar de cantar cuán grande eres tú, la multitud coreaba cuán grandes somos nosotros. Uno de los temas recurrentes en la Biblia es que Dios humillará a los orgullosos. El orgullo humano se opone directamente a la voluntad de Dios. Solo el nombre de Dios debe ser glorificado y engrandecido. Sin embargo, el orgullo humano continúa oponiéndose a la voluntad del Señor hasta el día de hoy. En lugar de hacernos un nombre para nosotros mismos, debemos exaltar el nombre de Jesús. Según 2 Corintios, capítulo 10,
Versículo 18, no es el que se recomienda a sí mismo quien es aprobado, sino aquel a quien el Señor recomienda. Dios le promete a Abraham en el siguiente capítulo de Génesis, haré tu nombre grande y serás una bendición. Otra forma en que la gente rechazó hacer la voluntad de Dios y se esforzó por hacer su propia voluntad se encuentra en la última parte del versículo 4, donde dicen, hagámonos un nombre y no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Sin embargo, el plan de Dios para las personas era que se dispersaran por todo el mundo. En esa declaración, podemos ver que la voluntad de las personas estaba diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Eso no debería sorprendernos, porque la humanidad siempre se opondrá a la voluntad de Dios para ellos, aparte de la gracia salvadora mediante la fe en Jesucristo. Sin embargo, el pasaje enseña claramente que la voluntad del Señor siempre triunfa y que Él no se ve afectado por los esfuerzos de la humanidad para desafiar su voluntad. Este pasaje se puede dividir por el uso de la palabra ven. En el versículo 3, la gente se decía entre sí, venid, hagamos ladrillos y cosámoslos, y el pasaje continúa describiendo cómo intentaron construir una torre que llegara hasta los cielos. Sin embargo, sus intentos fueron frustrados por el Señor, quien también usó la palabra ven en el versículo 7. Dios se hizo presente aquí, pero lo hizo para frustrar sus planes. No fue difícil para el Señor detener el progreso de la Torre de Babel. El Señor dispersó a la gente por toda la faz de la tierra y los hizo dejar de construir la ciudad porque el Señor confundió el lenguaje de todo el mundo. Imagina lo asombroso que debe haber sido para la gente, cuán sorprendidos debieron haberse sentido cuando Dios apareció y mezcló sus lenguajes. Fue una cosa sencilla para Dios hacerlo. Su voluntad y sus planes no pueden ser detenidos. Salmo, capítulo 33, versículos 10 y 11, el Señor frustra los planes de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. Sin embargo, la oposición de la humanidad al Señor no es rival para el Dios eterno, quien creó al hombre a su imagen y estableció el mundo y todo lo que hay en él. Es fácil ver la conexión entre Babel y Babilonia en inglés, pero en realidad es la misma palabra raíz en hebreo. No hay duda sobre el vínculo en las páginas de la Biblia. Babilonia representa la oposición de la humanidad a Dios. Babilonia se caracteriza por el pecado del orgullo, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia durante el tiempo de Daniel, sirve como un ejemplo primordial. Él se enorgullecía del poder de Babilonia, y el Señor lo humilló haciéndolo comer hierba como el ganado hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y los da a quien Él quiere. Daniel, capítulo 4, versículo 2. La Biblia contiene numerosas referencias a Babilonia. En Génesis, capítulo 11, leemos acerca del pecado del orgullo de aquellos que se rehúsan a hacer la voluntad de Dios, y continuamos leyendo acerca de Babilonia a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Babilonia es consistentemente retratada como la rebelión de la humanidad contra Dios y su pueblo. Babilonia representa todo lo malo en el mundo. En sus visiones registradas en el Apocalipsis, capítulos 17 y 18, el apóstol Juan describe a Babilonia como la gran madre de las prostitutas y de todas las abominaciones de la tierra. Describe en gran detalle cómo Dios castigará a Babilonia. Apocalipsis, capítulo 18, versículos 21 al 24 dicen, a medida que nos damos cuenta de que Babilonia, que representa el orgullo pecaminoso de la humanidad contra Dios, será completamente destruida. Debemos recordar que figurativamente hablando, toda la humanidad reside ya sea en Babilonia o en la Nueva Jerusalén, la ciudad, el lugar de belleza indescriptible que Dios ha preparado para aquellos que tienen fe salvadora en Jesucristo. Es crucial entender las diferencias entre las dos ciudades, cada una de las cuales representa el destino eterno de la humanidad. Hay que tener en cuenta las diferencias entre las dos ciudades, arquitectos y constructores. Babilonia fue originalmente fundada por Nimrod, Génesis, capítulo 10, versículo 10, el nieto de Cam,
quien fue reprendido junto con sus descendientes por burlarse de su padre Noé cuando Noé cayó en pecado. Estos dos pasajes de las Escrituras resaltan diferentes perspectivas sobre la salvación. Un grupo cree que pueden alcanzar el cielo únicamente a través de sus propios esfuerzos, sin depender de la ayuda de Dios. Por otro lado, el segundo grupo entiende que el acceso al cielo es provisto únicamente por Dios. Según la Biblia, Jesús ejemplificó la idea de la escalera de Jacob. Él vino a la tierra por medio de las provisiones de Dios, descendiendo de la línea de Jacob, y nos redimió, permitiéndonos vivir en el cielo por toda la eternidad. ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy en día? En la Biblia, Dios a menudo se comunicaba con las personas a través de sueños, transmitiendo información importante y guiando sus acciones. Hoy en día, Él nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene numerosas historias como la de Jacob y principios claros por los cuales Él desea que vivamos. Dios también se comunica a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones y canciones, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave no es solo leer u oír la palabra, sino aplicarla activamente en nuestras vidas. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando decepcionamos a Dios o no nos dedicamos por completo a Él, Él no nos abandona. Pacientemente espera a que entreguemos nuestros corazones por completo a Él. En este capítulo, hay otro elemento sorprendente. Juan, capítulo 1, versículo 51, introduce la primera instancia en que Jesús utiliza la frase amén, amén. Jesús literalmente dice, de cierto os digo. A pesar de la relación duradera entre Israel, asociado con el nombre de Jacob, la Biblia también revela lo que sucederá en Israel justo antes del regreso de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos que este video haya sido esclarecedor y alentador. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que tengan intereses similares. Además, deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cualquier otro tema bíblico que te gustaría que exploremos en futuros videos. Hasta la próxima vez, que la esperanza de la resurrección y la seguridad del poder de Dios sobre la muerte te brinden consuelo y fortaleza. Dios te bendiga.